siempre en nuestro corazón estamos clamando por justicia. Vemos de alguna manera tanta injusticia a nuestro alrededor que en algo decimos no puede fallar, esta vez no puede fallar. Habiendo tanta evidencia en contra, no puede fallar. Tiene que haber justicia. Y es un clamor que siempre existe en nuestro corazón. Que los juicios sean justos, que los juicios sean llevados adelante con buena conciencia, con ética, con profesionalismo, con integridad por parte de quienes actúan. Esperamos que los jueces sean justos, que los jueces puedan impartir esa justicia. Y estamos leyendo Lucas, esta semana leímos capítulo 22 y parte del 23, y justamente tiene que ver con una situación que desemboca en un juicio. No fue el juicio mejor visto, al contrario, es el juicio más infame, más injusto que alguna vez se haya hecho. Y más que un juicio, fue una sentencia de muerte anunciada. Pero antes de continuar quisiera que oremos por los chicos en la escuela bíblica que van a tener su clase y también por este mensaje que pueda ser de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios. Soy un ser humano tratando de hablar la palabra de Dios, de un Dios eterno, de un Dios infalible, y esto provoca siempre temor de errar, siempre provoca, y sé que nunca vamos a estar a la altura de las circunstancias de compartir como es debido. Por eso necesitamos el auxilio de Dios. Así que oramos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, por poder compartir, Señor, esta tarde. Y te suplicamos, Señor, que tanto en la escuelita bíblica como aquí, Señor, tu palabra pueda ser hablada. Señor, necesitamos de tu poder, de tu obrar, de tu gracia, para que no solamente pueda comunicarse este mensaje con claridad y con la autoridad que viene de parte tuya, sino, Señor, para que nuestros corazones sean abiertos y tu palabra pueda penetrar, Señor, y pueda hacer su obra maravillosa. Señor, necesitamos tu gracia en esta tarde, todos, tanto los que vamos a hablar como los que vamos a escuchar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 52:13, si lo quieren buscar, da inicio a una profecía conocida, bien conocida. Si alguien lo tiene y lo quiere compartir. 52:13, sí. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Amén. Esta profecía comienza a hablar de alguien que es el siervo de Dios, el siervo de Dios por excelencia. Y dice que es un siervo que va a ser prosperado, va a ser engrandecido, va a ser exaltado y será puesto muy en alto. Este es el lugar de Dios. Alguien que va a ser engrandecido y exaltado y puesto muy encima tiene que ser Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, la persona de la que van a hablar es Dios mismo. Ahora, quiero que por favor vayan al siguiente capítulo, en el 53, 7 y 8. Y de esto es que quisiera hablar en esta tarde. ¿Podrían leerlo, por favor, si lo tienen?
este siervo, que es Dios mismo, va a ser llevado frente a un tribunal injusto donde nadie levantó la voz por él. Estaba angustiado. Bienvenido. Estaba angustiado y afligido. La Reina Valera dice: no abrió su boca, dice que enmudeció. La definición de enmudecer responde a la idea de que puede haber una emoción o algo que nos haga enmudecer, que nos haga callar. En este caso había angustia y aflicción. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba orando en el monte, que dice, les dijo a sus discípulos: estoy muy angustiado, estoy muy afligido? Y lo llevó a estar callado en el juicio. En estos días, una de las cosas que se pregunta la prensa, la que informa, es frente al juicio este que estamos hablando, que son de estos 8 chicos que agredieron y mataron a Fernando Báez Sosa. La prensa se pregunta: ¿por qué no levantan la voz y dicen soy inocente? Si fueras inocente, ¿por qué no levantás la voz para clamar tu inocencia? Y si dijéramos lo mismo sobre este juicio que se lleva a cabo ante este siervo de Dios, pensaríamos que es culpable entonces si usamos el mismo razonamiento. Y nos preguntamos: Jesús, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no dijiste lo que tenías que decir? ¿Por qué no dijiste soy el Hijo de Dios y mandaste a los ángeles para que te vengan a salvar? Él mismo lo dice: miren, si yo quisiera, pudiera pedir a mi Padre que envíe 12 legiones de ángeles y me librarían. Pero no es así como debe ser la historia. Pero nos imaginamos esa escena y decimos: Jesús, habla, orá, pedile al Padre que te salve. Pero era un convenio hecho en la eternidad, que el Hijo de Dios, el Santo, tenía que ir al juicio y tenía que ser condenado a muerte. Y fue predicho. Esta profecía tiene 500 años o más, que el siervo de Dios, el predilecto, el justo, tendría que ir a un juicio injusto, porque más adelante se nos dice, bueno, en el mismo texto que leímos se nos dice que Él sería culpado por nuestros pecados. Este es el juicio más injusto de la historia. Quiero invitarlos a leer Lucas, capítulo 22. Este juicio arranca con una traición. 22:48. La escena es donde hay uno de los apóstoles, llamado Judas, que tenía por sobrenombre Iscariote, que decidió entregar a Jesús. ¿Saben qué? Judas no creía en Jesús. Judas se había desencantado de él. Y él dice: no es quien dijo ser, no puede ser. Nos viene hablando de que va a morir. Si el rey de los judíos, nuestro Mesías, no va a hacer eso. Pero él viene diciéndonos que se va a morir. ¿Cómo es posible? Judas decide entregar a Jesús. Arregla con los líderes religiosos y finalmente acuerda un pago. 30 monedas de plata, el valor de un esclavo, para entregar al Hijo de Dios. Pero no lo podía entregar así como así. Tenía que ser a oscuras, oculto, porque de otra manera tal vez el pueblo reaccionaría y defendería a Jesús. Tenía que ser algo muy medido, muy cuidado, algo sumamente preparado. Y las señales, porque hay que entender que en un huerto, en el lugar donde estaban, no había luz, como mucho luz de luna y alguna antorcha por ahí, alguna vela que dé algo de luz.
En esa oscuridad todos parecían iguales. Entonces Judas dice, ¿saben qué? Al que yo lo vence, ese es. A ese tienen que arrestar. A ese lo tienen que agarrar. Y cumple su palabra. El versículo 48 dice, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Qué trágico. Un beso, era un beso de amistad, cercanía. Y un beso fue la señal de la traición. Una traición que también fue anunciada. Salmo 41:9 habla de un compañero que levanta su vara para lastimar a quien él confiaba, a su confidente. Salmo 41:9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar para lastimarlo. También Zacarías 11:12 habla de esta traición. Y quiero que noten que Lucas, una de las cosas que hace en este evangelio, como habíamos visto en la introducción del evangelio, justamente es dirigir una carta, escribir un tratado para un señor que se llamaba Teófilo, y le dice, voy a tratar de poner en orden las cosas que entre nosotros fueron ciertas. Entonces Lucas comienza a traer estas escenas y la profecía bíblica se pone de manifiesto. Todo lo que le ocurre a Jesús estaba en el marco de lo que debía ocurrir, lo que había sido anunciado. No ocurre porque sí nada más. No es una historia que se inventó ahí. Era un guión. Era algo que Dios había establecido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Que iba a haber un compañero del siervo amado, del hijo amado, que lo iba a traicionar. Lo iba a vender como si fuera un esclavo. Zacarías 11:12 dice, y les dije, si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Lo que se había pagado por José también. Se lo había vendido como un esclavo. José termina siendo el salvador de su pueblo cuando llega a ser gobernante en Egipto. Pero sigamos adelante. Comienza la entrega, comienza la traición. El plan se pone en marcha y en el versículo 53 dice algo muy fuerte Jesús. Y les dice a ellos, miren, estuve con ustedes cada día en el templo y no extendieron sus manos contra mí. Mas esta es su hora y la de la potestad de las tinieblas. Era el momento o la hora final del dominio de las tinieblas. Es difícil imaginarnos un momento tan oscuro de la historia. Cuando nos acercamos a este texto, nos es difícil imaginarnos algo tan oscuro, tan tétrico. El Hijo de Dios, el que había hecho tanto bien al pueblo, el que había sido una bendición, el que sanó, el que liberó, el que dio de comer, alguien que fue gentil, amable, aún con sus enemigos, estaba siendo entregado a la muerte. Nos es difícil imaginarnos, no podemos captar el ambiente espiritual que se vivía en ese lugar. No sé si les pasó alguna vez entrar a un lugar y decir, che, qué pesado que está este ambiente. Lo percibo muy denso. Esto no tiene comparación. Las tinieblas habían comenzado a rodear a los corazones de los hombres. Satanás había entrado en Judas
Satanás estaba orquestando un plan para ver si Jesús de alguna manera pudiera desistir de ir a la cruz o destruirlo con toda la hazaña posible. Las tinieblas, los demonios estaban obrando de una manera que nunca antes se conoció en el corazón de muchos. Estaba tratando de zarandear a Pedro, a los discípulos. ¿Se acuerdan que habíamos leído la vez anterior que Satanás mismo se había presentado delante de Dios para zarandear a los discípulos como si fueran trigo? Este era el momento de las tinieblas, de zarandear los corazones, de tratar de torcer las voluntades. Las tinieblas serán permitidas, sin embargo, por Dios, para que la obra de la expiación por nuestras almas sea hecha. Es impensado, o no nos podemos imaginar que un grupo de personas que había recibido tanto bien de un hombre, al cabo de unas horas, después de incluso días de haberlo recibido como el rey, puedan pedir que lo crucifiquen con tanta hazaña. ¿Cómo es posible que puedan decir que la sangre de este hombre sea sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos? Estaban maldiciéndose a sí mismos. Estaban maldiciendo a sus propios hijos. ¿Qué tinieblas había en ese momento? Es impensado. El infierno es desatado. Y el Hijo del Hombre va a experimentar las tinieblas de afuera. ¿Se acuerdan que Jesús muchas veces dijo que afuera será el lloro y el crujir de dientes y habrá tinieblas? O serán expulsados a las tinieblas de afuera. Las tinieblas en este momento estaban por cubrir al Hijo de Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Jesús, a nuestro buen Señor. El día de la angustia y la desolación hace enmudecer al Hijo del Hombre. La ira y la venganza de Dios serán desatadas sobre él, sobre el Cordero de Dios. Estaba cerca, era la Pascua, era la fiesta de la Pascua. Y una de las cosas que se hacía en el día de la expiación, parte del ritual por Israel, era traer un macho cabrío, no solamente el cordero que se sacrificaba y se comía, sino también se traía un macho cabrío. Uno era degollado y su sangre era usada para santificar el altar y era llevado al lugar santísimo en el propiciatorio de oro como una ofrenda por el pecado de Israel. Pero otro de los machos cabríos se les ponía las manos, el sumo sacerdote ponía las manos sobre su cabeza y confesaba todos los pecados de Israel. De alguna manera era el acto de transferir sobre este macho cabrío toda la culpa y el pecado de Israel. Y una de las cosas que se hacía con este macho cabrío era sacarlo fuera de la ciudad, fuera del campamento, y se lo llevaba al desierto para que estuviera en las tinieblas de afuera. Es ahí donde Jesús va a ser arrojado, a las tinieblas de afuera. En el medio, las tinieblas siguen obrando sobre el corazón de Pedro, pero su fe no falla. Él niega al Hijo de Dios y llora amargamente. Y el juicio comienza, pero no delante de las autoridades, sino de aquellos que custodiaban a Jesús. Ya lo consideraban culpable y sabían que no tenía retorno. Y comienzan a pegarle, y comienzan a insultarlo. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras
muchas cosas, injuriándole, levantando la nariz, diciendo, profetiza, dale, si sos el Hijo de Dios. Dale, vos que sabés todas las cosas. Mirá cómo estás. Este es Satanás, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, líbrate. Si eres el Hijo de Dios, profetiza y creeremos. Este juicio comenzó en el corazón de los guardias. Y tal vez, y esto es un tal vez, desista y haga que los ángeles de Dios desciendan y hagan una señal milagrosa y creamos en Él. Pero ese no era el plan. El plan era ir a la cruz. Habrán escuchado también una expresión después de que Jesús llega ya de día. En otro evangelio, en el evangelio de Juan, se nos dice que a la medianoche lo llevan delante de Anás, que era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote, para tratar de hacer rápido las cosas, que nadie se entere de lo que estaba pasando. Por eso el arresto de Jesús es a la noche, y por eso va al concilio y permanece oculto primero en la cárcel y después es llevado al concilio. Muy temprano, para que nadie se entere. Hay una expresión entre gallos y medianoche, ¿la escucharon? Esta expresión tiene su origen en esto que pasó con Jesús. Algo que se hace en la oscuridad, para que nadie se entere, para que nadie sepa, porque es un asunto turbio, es algo injusto. Entre gallos y medianoche están deteniendo a Jesús y juzgándolo. Este fue el primer juicio de Jesús ante el concilio. Fue a escondidas y con un resultado y una condena que ya estaba preestablecida. Jesús les dice en el versículo 68, cuando ya estaba delante del concilio, leo el 67, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si les dijere, no creerán. Y también si les preguntare, no me responderán. Y acá hay algo importante, ni me soltarán. Ellos estaban resueltos a no soltar a Jesús. Y dice más, el 69, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Esto representa la ofensa más grande para ellos, porque está diciendo que Él se va a sentar a la derecha de Dios, es el Hijo de Dios. En Juan 6:62, Jesús le dice, si no me creen a mí, créanme por mis obras. Y después cuando ellos dicen, no es que no creemos en tus obras, entonces Jesús le dice, ¿por cuál de estas obras que yo hago, que son buenas, ustedes me van a apedrear o me van a condenar? Y él dice, no, por ninguna de estas obras, ellos le dicen, por ninguna de estas obras te vamos a apedrear, sino que te vamos a golpear porque te estás haciendo igual a Dios. Y eso merece la muerte. Y de hecho, la ley determinaba que todo aquel que blasfemara contra Dios debía morir. Pero Jesús no estaba blasfemando. Esta gente retuerce la ley y dice que Jesús blasfemaba, pero en realidad ellos son los blasfemos. La sentencia final es la sentencia que emiten después de haber analizado a Jesús y haber encontrado inocente según la ley romana 3 veces. En 3 ocasiones Pilato dice, es inocente, no encuentro nada por qué matarlo. Pero finalmente la voz de la multitud puede más. Y acá hay una cuestión que cada vez que se habla de este pasaje, muchas veces nos invitan a ponernos en ese lugar y decir, si yo hubiera estado en la multitud también hubiera dicho que crucifiquen a Jesús. La verdad
es que eso no lo podemos saber, porque hubo gente que no condenó a Jesús, hubo mucha gente que creyó en Jesús, pero la multitud gritó más fuerte. Entonces es muy voy a utilizar un término que utilizan mucho los periodistas, es contrafáctico. No puedo saber, no podemos retroceder el tiempo y ponernos ahí porque las circunstancias son diferentes. Los culpables materiales de la crucifixión de Jesús es esa generación y son los sumos sacerdotes que deciden incitar a la multitud y le informan a la multitud. Ellos son los periodistas y son los jueces y son todos diciendo él es culpable. Entonces es esa generación la que actuó condenando a Jesús y realmente cargaron con mucha culpa, porque Jesús le dijo: si yo les digo, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que yo hice en estas ciudades, todavía estarían. Y también les dice: si la reina de Sabá creyó escuchando a Salomón, aquí hay alguien más grande que Salomón. Entonces ustedes tienen mayor culpa por no creer en el Hijo de Dios. No podemos ni siquiera imaginarnos lo que fue ese momento en el que el Hijo de Dios caminó por la tierra. No podemos imaginarnos su gentileza, su amabilidad, su misericordia, su amor, su mirada, su voz. No la podemos. Tal vez nos imaginamos al leer los textos, pero no estamos ahí para vivirlo. Esta generación realmente es una generación malvada y perversa que condena al Hijo de Dios. Y en Hechos, capítulo 2, versículo 36, son confrontados por el apóstol Pedro, quien les dice: ustedes mataron al Hijo de Dios. Y en Hechos 3, 12 al 15, ¿podrías buscar ese, por favor? Hechos 3, 12 al 15. Pedro también está hablando nuevamente un discurso para salvación. Sin embargo, esta generación tiene que escuchar lo que hicieron. En la vez anterior también habló y fue para salvación, pero ellos debían escuchar. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad pudiéramos andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese un homicida y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro y los apóstoles confrontan a esta generación y le dicen: ustedes lo mataron, ustedes pidieron que se los entregara a un homicida. La multitud condenó a Jesús. Y realmente, en lugar de, tal vez nosotros esperaríamos que esto quede acá. Ustedes condenaron y mataron a Jesús. Ahí termina. Eso es todo. Y esperaríamos que Dios derrame ira inmediata sobre todos ellos. Pero Dios no hizo eso. Después de escuchar esto, esta gente se queda con la sensación de que delante de ellos solamente hay juicio, destrucción, no hay esperanza. Pero Dios, que tiene pensamientos más altos que los nuestros y su misericordia es más grande que la nuestra, ofrece a esta generación que crucificó al Hijo de Dios misericordia. De tal manera que 5.000 hombres se convirtieron. Podríamos decir que 20.000 personas encontraron la misericordia y la gracia de Dios cuando fueron confrontados con su pecado.
Ellos eran culpables de matar al autor de la vida, pero hallaron misericordia. No podía quedar así. De hecho, tenía que suceder así. Alguien tenía que entregar a Jesús. Alguien tenía que condenarlo a muerte, porque su muerte no era una muerte común, era una muerte en favor de todos nosotros. Alguien lo tenía que hacer. Y si leemos Isaías 53, dice que por juicio fue entregado, pero también dice que Él cargó nuestras culpas, también cargó nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa muerte tenía que ocurrir. Personas tenían que ser actores. Sin embargo, este es un remanente arrepentido que alcanzó gracia. La Biblia dice que ellos fueron endurecidos por un tiempo para que nosotros alcancemos misericordia. Les quiero pedir que lean Romanos conmigo, y con esto termino. Romanos 11, 20 al 26, ¿alguien lo puede leer? Pablo está hablando de personas que son judías y personas que no son judías. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serías cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en la incredulidad, serían injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Seguimos? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel este endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Por un tiempo han sido endurecidos, actuaron así, pero es para que nosotros hallemos gracia, para que el acto de la cruz se llevara a cabo por vos y por mí, para que Dios pueda tener misericordia de nosotros. No olvides que si Jesús fue a la cruz, es por amor a nosotros y por amor a ellos, para que nosotros tengamos hoy esperanza. Que el Señor los bendiga y que en medio de recordar este juicio injusto podamos ver la magnífica gracia de Dios, que ha provisto todas las cosas desde el principio hasta el final. Amén. Señor, te damos gracias porque por tu misericordia es que estamos en pie hoy, Señor. No queremos ser de ninguna manera soberbios, sino que en temor de Dios queremos darte gracias por la salvación que nos diste. Señor, haz que cada uno de nosotros permanezca en fe hasta el final, abrazando esa obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario,